presentamos Yamato Top, una exclusiva fórmula líquida más práctica y banda verde, que te asegura una mayor eficacia de control, alta selectividad en los cultivos, excelente poder residual y gran estabilidad ambiental. Elegí un tratamiento top. Elegí Yamato Top, de Summit Agro. Más de 30 grados en tu campo. Para que tu gota no se evapore, confía en Ligier Verde Bio, la fórmula más efectiva para escenarios de altas temperaturas. Usa Ligier Verde Bio, humectante, antievaporante, antiespumante. Coadyuvantes Ligier, respaldando la misión de cada gota. Hoy, como hace 50 años, todos los miércoles se juega el truco. Déjame correr esta como Párdoba. Envido. No, no se quiere. Truco. ¿Qué tenés vos? Quiero. Sigue, Parda. Quiero retruco. ¿Te tenés fe? ¡Quiero vale 4! ¿Esa que tenés vos? ¿Esa que me dijiste? Dale, mostrale. Que las grandes cosas no se corten. Prepara tus mezclas con Resospray Integrum. Permite aplicaciones sin corte de fases desde la primera hasta la última gota. Resospray Integrum. Mezclas sin cortes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, nosotros desde Agroconsultas agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y poner a disposición de todos ustedes, principalmente, a sus docentes, investigadores, para que, según la temática de la charla, les cuenten todo lo que conocen al respecto para, como siempre decimos, pueda ayudarlos a tomar mejores decisiones, resolver problemas o lo que necesiten para producir mejor, más y mejor. Así que en esta oportunidad la charla se titula Decisiones para un manejo de enfermedades en trigo y cebada. Y bueno, para ello vamos a contar nada más ni nada menos con un habitué de Agroconsultas y obviamente de la Facultad de Agronomía de hace años, es el ingeniero agrónomo Marcelo Carmona. Marcelo además tiene una maestría y un doctorado en la Facultad de Agronomía, en la Escuela para Graduados de esa facultad, y él es profesor titular plenario de la Cátedra de Fitopatología de la misma facultad. Así que para nosotros es un doble gusto, además porque es experto en agroconsultas y responde consultas en el sitio, así que es un gran gusto tenerlo acá, como decía. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes y gracias por tu generosidad de sumarte. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. La verdad que es un gusto, un placer compartir desde la Facultad de Agronomía también este convenio, esta posibilidad de vinculación permanente con los asesores, técnicos y productores. Muchas gracias, Marcelo. Yo solamente déjame recordar a la audiencia que pueden hacerle consultas a Marcelo de manera escrita, debajo del reproductor, pero bueno, como venimos haciendo este año, a diferencia de años anteriores, va a estar la posibilidad de que cuando él termine con su disertación, les vamos a compartir un link en los comentarios o un código QR en pantalla para que puedan capturar o hacer clic en el link y acceder a un espacio en Zoom donde podrán consultarle a viva voz a Marcelo e intercambiar con él de forma más fluida. Vienen siendo muy lindos esos espacios, así que les sugiero ingresar porque son muy enriquecedores, ¿sí? Más allá de eso, obviamente, como dije anteriormente, tienen la posibilidad de, si alguno se queda con dudas o le aparecen dudas de acá a unos días, de consultarla a Marcelo a través del sitio, ¿sí? Eso es totalmente gratuito, solo tienen que estar registrados. Y bueno, de paso aprovechamos y valorizamos la profesión y colaboramos con Marcelo para que él pueda recuperar algo de todo lo que nos da, ¿sí? Él va a estar seguramente gustoso ahí esperando una consulta para responder. Antes de que Marcelo comience con su disertación, quisiera agradecer a las empresas o productos que nos acompañan en esta charla: Stinger, fungicida de Corteva; Rizobacter, Ligier, Sumitomo Chemical y Summit Agro. Bueno, ahora sí, Marcelo, dicho lo que dije, es toda tuya la pantalla para que cuentes todo lo que tenés para enseñar. Perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ramiro, otra vez. Nosotros tenemos un corto tiempo para hablar de dos cultivos importantes, tanto trigo como cebada, y vamos a tratar de plantear las principales problemáticas y propuestas de manejo en ambos. Vamos a comenzar con trigo. Aquí se presentan las tres enfermedades más importantes: la roya amarilla o lineal, la roya naranja o de la hoja y, por supuesto, la mancha amarilla
que es la mancha foliar más importante en el cultivo de trigo. ¿Y por qué son las más importantes estas 3 enfermedades? Principalmente porque ocurren todos los años y en segundo lugar por los daños que se estiman en aquellos lotes donde no se realizan aplicaciones foliares una vez que se haya instalado la enfermedad. Imagínense ustedes una pérdida por roya amarilla de 40 o 50% o de naranja de un 30 a 40% y de manchas foliares y especialmente mancha amarilla podrían alcanzar entre un 15 y un 20%. Estas significativas pérdidas hablan de la importancia de estas 3 enfermedades. Vamos a comenzar directamente a hablar de la roya amarilla, que es el motor que tracciona principalmente el uso de fungicidas, la primera aplicación de fungicidas. Sabemos que la roya amarilla ha tenido desde el año 2017 una irrupción, una reemergencia en el país, teniendo una alta variabilidad como población, migra por el viento, es decir, que son royas intercontinentales, tiene una alta virulencia debido a que las nuevas razas que han aparecido, especialmente en Argentina, la PCT13 es una de las más importantes que se ha descubierto en el sentido de su adaptabilidad a la temperatura y su agresividad. Hipotéticamente, una sola espora que ingrese a la hoja podría generar toda una fila a lo largo, por ejemplo, de las nervaduras de pústulas. Y esto habla de la agresividad y, a diferencia de otras royas, la capacidad que tiene de ser no solamente explosiva, sino más dañina que el resto. Sabemos que casi el 80% de las variedades de trigo que se presentan en el mundo, hoy podría estar hablándose de un 70%, son susceptibles y esto es una amenaza, por supuesto, a la seguridad alimentaria. Hasta ahora sabemos que es muy sensible a los fungicidas, no tenemos problemas básicamente para controlarlo con simples mezclas de estrobinas con triazol, pero ya desde el año 2021 se han registrado mutaciones, especialmente en aislados provenientes de China, Nueva Zelanda, que ya les están dando o confiriendo a algunas cepas una cierta disminución de su sensibilidad a algunas carboxamidas y a algunos triazoles. Bueno, ustedes saben que siempre comienza con un manchón, generalmente ese manchón puede pasar a ser confundido por problemas de nutrición o problemas de heladas o problemas que no tienen que ver estrictamente con la roya, por eso hay que verificar la presencia justamente de esos manchones, la presencia de estas pústulas. Estos manchones generalmente pueden aparecer porque estas esporas de la roya amarilla, que tienen una membrana mucilaginosa, se adhieren entre sí muchos grupos de esporas y finalmente cuando logran una masa importante, gravitacionalmente caen y justamente forman esos manchones. No siempre se dan manchones, pero es una característica de una roya típica como esta, que es la roya amarilla, que pueda generar manchones a diferencia de otras royas que generalmente es más generalizada su distribución. Bueno, ahí están los daños, claramente. Lo importante acá para el productor y técnico es que esta roya ingresa a la planta, a la hoja, y puede permanecer, entre comillas, escondido, esto se llama básicamente latencia e incubación, por varios días. Es decir, que muchas veces nosotros vamos a visitar el lote y pasa desapercibido en nuestros ojos. Por eso es muy importante tener en cuenta que si usted tiene una variedad susceptible, ya está presente en la región la roya amarilla o hay condiciones donde ya algún productor o técnico ha encontrado estas pústulas, tomar algunas decisiones de inmediato. En general, el manejo integrado que hacemos aquí para esta enfermedad particular, y digo particular porque ha cambiado el escenario productivo del cultivo de trigo, ha obligado a muchos productores a hacer hasta como promedio 2 aplicaciones, cuando antes era una sola aplicación, es la utilización de cultivares resistentes. Existen algunos, sí, por supuesto, pero generalmente la gran mayoría de los productores o técnicos toman decisiones en la elección de cultivares que son generalmente susceptibles. El tratamiento de semilla colabora, hay lindos registros básicamente a nivel mundial y aquí en Argentina sobre el fluxapiroxal incorporado en la semilla, pero obviamente solamente va a ser muy útil este tratamiento de semilla para retrasar infecciones que sean muy tempranas. En Argentina las infecciones no son tan tempranas, comenzarían a partir del macollaje, pero hay en otros países que ya a partir de los 10-15 días de la emergencia ya tenemos problemas graves de roya amarilla. Para esos casos quizás el tratamiento de semillas sería muy importante. El monitoreo es un monitoreo físico, pero también un monitoreo de la información, ¿no? El monitoreo de la información tiene que ver con chequear reportes regionales acerca de las alertas.
por supuesto, físicamente, es ir al lote, chequear estos posibles manchones, o por lo menos en los lugares más bajos, en los lugares donde la humedad puede ser un poco más alta, o cerca de montes, por ejemplo, o bajos, donde ahí aparecen las primeras pústulas generalmente. Ya, por supuesto, han habido casos de reportes para este año. Ese monitoreo entonces tiene que ser bastante sistemático, ir aproximadamente por lo menos 2 veces por semana, y me parece que esto es importante. Y recuerden que una vez que uno detecta un pequeño manchón o planta, es probable que gran cantidad de plantas estén infectadas, pero les vuelvo a recordar, esa infección recién se expresa como pústula, básicamente quizás hasta los 10-12 días pasada esa infección. Y la utilización de fungicida, lo que hemos hablado, Strobia más triazol, generalmente incorporamos o recomendamos la utilización de coadyuvantes y adyuvantes que sean básicamente penetrantes para acelerar la acción del fungicida, básicamente la llegada a esa infección que está interna y que todavía no ha expresado su pústula. Hay algunas mezclas también con algunas carboxamidas que son eficientes. Vale decir también que las carboxamidas no son todas iguales, hay algunas que tienen efecto rollicida y otras carboxamidas que no lo tienen. Por eso me gusta a mí siempre recalcar que la palabra carboxamida es bastante benévola, en sentido de que no todas las carboxamidas van a cumplir las mismas funciones, sino que hay que separar dentro del grupo carboxamida cuáles son las que tienen funciones específicas o aquellas que tienen un amplio espectro. Y por supuesto, en los últimos tiempos se han utilizado algunos multisitios realmente con efectos muy importantes, por ejemplo la utilización de Mancozeb, ya sea en mezclas, inclusive hemos nosotros valorado ensayos de Mancozeb solo, y la verdad que nos ha dado un buen resultado para el control de esta enfermedad. Bueno, como les decía, ¿cuándo aplicar para roya amarilla? Primero los reportes en la zona y si se sembró un cultivar susceptible, monitorear en su lote si registra manchón o plantas con pústula en cultivares susceptibles. Por favor, no se retrase, es una enfermedad que es lenta pero destructiva hacia el final. Llegamos a la segunda enfermedad importante de trigo, que es la roya naranja, un enemigo que ha sido, digamos, desplazado ciertamente por su protagonismo de la roya amarilla. Sin embargo, es una enfermedad que en ciertos cultivares vuelve a recomenzar a ser importante. Tiene casi las mismas características que la roya amarilla, pero hay una gran diferencia. Una espora hipotéticamente da lugar a una pústula y no a una fila o una gran cantidad de pústulas. Esto lo hace, si bien es explosiva igual y es importante igual y genera daños y pérdidas muy importantes igual, lo hace diferente a la roya amarilla, ya que la roya amarilla, como les decía anteriormente, hipotéticamente una espora puede formar una fila entera de pústulas, y eso habla de la agresividad a diferencia de esta roya naranja. Entonces hablamos de una infección localizada en roya naranja y una infección sistémica en roya amarilla. Y lo que sí hemos reportado desde hace casi 15 años es su menor sensibilidad a los triazoles cuando son usados en forma individual. Es decir, en pocas palabras, señor productor, técnico, asesor, no hay que utilizar triazoles solos para controlar la roya naranja porque va a ser completamente inútil esa aplicación. Y esto ya lo hemos detectado en el año 2007, una gran reunión que hemos hecho en la Facultad de Agronomía. Recuerden ustedes, un hongo es altamente sensible a un fungicida si la CI50 es menor a 1. ¿Qué es la CI50? Es la concentración mínima del fungicida capaz de inhibir el 50% de la germinación, en este caso de las esporas de roya naranja. Y como ven, todos los triazoles tienen valores excesivamente mayores que 1, y esto hace que estos triazoles realmente hayan perdido potencia, perdido fungitoxicidad, y por lo tanto no es posible utilizarlos a campo individualmente para controlar. En cambio, las estrobirulinas tenemos valores menores a 1, y eso hace que estas estrobirulinas sigan siendo hoy un componente muy importante, no solo para controlar roya naranja, sino también para controlar roya amarilla, pero siempre utilizándolo en mezcla, básicamente por diversos motivos, pero entre ellos son básicamente que hay otro espectro de enfermedades, se utilizan en conjunto justamente para poder tener control sobre el resto de enfermedades que aparecen concomitantemente. Y esto básicamente como conclusión es que esa CI50 es mucho mayor que 1 y por lo tanto perdieron el control las triazoles. Simplemente alguna diapositiva demostrativa, donde vemos que en realidad las estrobinas son las que están funcionando. Muchos me preguntan en reuniones técnicas por qué las estrobinas siguen funcionando en royas y no en manchas, por ejemplo, mancha en red o mancha amarilla en trigo, ¿no?
Y básicamente porque este hongo tiene una gran particularidad, es que la mutación que le conferiría, que le daría el atributo de ser muy resistentes a las estrobirulinas, esa mutación genética no la puede hacer, porque la penalidad de hacerla, que es la mutación G143A, es decir, en la región 143 del citocromo B, donde se produce glicina en lugar de alanina, esa sería la mutación, no lo puede hacer, y la penalidad, si es que lo llega a hacer, es básicamente la muerte. Y por eso hoy las estrobirulinas siguen siendo un componente especial de este tipo de rollas. Entonces, ¿qué tenemos para el campo? ¿Qué tenemos para la decisión práctica? Nosotros hoy, lamentablemente, no tenemos efecto de los triazoles, quiere decir que el efecto curativo, erradicativo, no lo vamos a tener. Y esto tiene una doble implicancia. En primer lugar, es que llegar tarde nos puede costar muy caro, en el sentido de que en realidad la acción básicamente tiene que ser la preventiva, es decir, antes que el hongo ingrese o apenas ingresado, apenas emitido el tubo germinativo y ponerse en contacto con el hospedante. Y eso básicamente lo realizan las estrobirulinas, algunas carboxamidas y los multicipios. Llegar tarde significaría dejar ingresar gran cantidad del patógeno, y eso finalmente no puede luego ser controlado curativamente, que era el efecto principal de los triazoles. Los umbrales justamente de esta enfermedad son bajísimos, justamente para aprovechar la necesidad imprescindible de controlarla preventivamente. Recuerden lo que era preventivo, es antes de que ingrese o apenas ingresado, que sería una preinfección, podríamos decirle. Curativo es cuando ya ingresó pero todavía no de la pústula, y erradicante es cuando, por supuesto, la pústula ya es visible. Bueno, lamentablemente en roya naranja esta parte de la vida del hongo no la vamos a poder controlar. Señor productor, técnico, asesor, no llegue tarde a la aplicación de roya naranja, respete los umbrales que son extremadamente bajos, sepa que los triazoles no funcionan y por lo tanto no puede aplicarlos en forma individual. Un lindo trabajo hecho a campo hace muy poco junto con Carlos Grosso, el equipo de Carlos Grosso, con Lucas y Barbarina, de BMB Siembra, demostró claramente que la utilización de doble aplicación de tebuconazole o doble aplicación de la doble dosis de tebuconazole o la triple aplicación, ¿no?, de 3 veces la dosis de tebuconazole no logran los porcentajes de control que se lograban hace 15, 20 años atrás. En cambio, una mezcla de estrobilurina con triazol puede lograr casi un 90% de control siempre que se respete los umbrales. Lo mismo pasa con el tema de las carboxamidas, y acá está bien claro lo que ha hecho este grupo BMB Siembra, que lidera Carlos Grosso, en el sentido de demostrar que no todas las carboxamidas son iguales. Acá ven que hay un 88% de control, mientras que otras carboxamidas o mezclas de triazol más carboxamidas no logran siquiera un 30% de control. Y aquí, por supuesto, otra carboxamida logra solo un porcentaje de control de 4%. Esto habla entonces de la necesidad cada vez mayor de que los productores y técnicos estén más instruidos en la utilización de fungicidas, pero ya no solo en el momento de control, que lo hemos discutido durante muchos años, sino verdaderamente en la eficiencia de cada molécula, y no guiarse simplemente porque aparecen en el mercado nuevas moléculas y que por ello significaría la solución de su problema. Bien, acá es exactamente lo mismo. En este caso son estrobilurina más triazol 2 veces, en este caso es azocistrobina más tebuconazole más mancozeb también, y por supuesto comparativamente la utilización de triazoles solos, que queda con muy bajo porcentaje de control. Cerrando entonces esta roya naranja, podemos decir que hay que evitar cultivares susceptibles. No hay mejor medida para las rollas que elegir cultivares resistentes. Sucede que muchas veces esos cultivares son escasos, o que el productor prefiere no resignar rendimiento porque encuentra que cultivares que aún siendo susceptibles les están rindiendo muy bien para su zona. Monitoreo, determinar número de hojas con al menos una pústula desde Encañazón, hace más de 25 años que venimos planteando esto. Simplemente es una decisión práctica, una guía, no es un dogma, no es absolutamente lo exacto, pero sí sirve para orientar, para guiar, para no pasarse, para respetar estos criterios que hablamos. Por eso el umbral es prácticamente de un 2 a un 7%, es decir, de 100 hojas usted tiene 2 con al menos una pústula, ya es momento de tomar decisión si comienza en Encañazón a hacer ese monitoreo. Y obviamente no usar triazoles solos,
Sí, utilizar quizás algunas mezclas cuya carboxamida pueda también ser rosicida, y esto hay que chequearlo antes, y también la incorporación de algunos multisitios también van a formar parte de ese componente de manejo integrado. Siempre rescatamos esta visión, ¿no? Parecería que en esta situación siempre se decidió hacer aplicaciones de fungicidas pensando en la contribución que tienen las hojas al rendimiento, ¿no? Y por lo tanto, muchos productores y técnicos siempre esperaban, retrasaban la aplicación justamente a la espera de que aparezca la hoja bandera más -1, perdón, la hoja bandera -1 y -2. Entonces, evidentemente, esa espera que hacían, porque creían que lo que más importante que había que proteger son las hojas que contribuyen al rendimiento, hacía que el hongo explotara, creciera más en población, y esto después posteriormente se hacía mucho más difícil de controlar. Lo cierto es que la visión fitopatológica, en contraste con la visión fitocéntrica, comprende el estudio, el análisis, el impacto y la consecuencia de la población del hongo sobre el cultivo. Si bien las hojas más importantes pueden ser la hoja bandera, la -1 y la -2, nosotros sabemos que la contribución a la epidemia, al crecimiento de la enfermedad en el tiempo y en el espacio, son justamente las hojas inferiores, donde debemos controlarlas, donde debemos bloquear. Y más en el caso de roya naranja, donde no tenemos ya efecto curativo en el campo, con más razón uno debería tomar decisiones con umbrales tan bajos como el 2 o el 5% de hojas enfermas. Llegamos a una de las problemáticas más difíciles que tuvo que enfrentar el productor de trigo y que va a tener que seguir enfrentando. Y si el año se establece como húmedo, y ojalá que así fuera en el sentido de la producción, es probable que esta problemática siga creciendo y se vean estos conflictos que tenemos para manejar esta enfermedad químicamente. Es una enfermedad relativamente joven, se la estableció como patógeno en el año 1949, ha desplazado lo que fue la septoria típica de trigo que teníamos en Argentina, creció por la siembra directa, el monocultivo, la utilización de semilla infectada sin prestar atención al uso de fungicidas, y también creció porque hay cepas resistentes que en este momento son distribuidas a través de la semilla. Tenemos entonces que hay una creciente importancia, el origen de la enfermedad es el rastrojo o la semilla, es la principal mancha foliar, y lamentablemente desde hace un año, junto con Francisco Sautúa, hemos determinado la resistencia a estrovirulina y algunos triazoles, específicamente al ciproconazol. Y esto comenzó por algunos reclamos hace ya algunos años, especialmente en el 2015 comenzaron los reclamos diciendo que habían hecho 2 aplicaciones de estrovirulina con triazol y sin embargo no lograban el control que venían teniendo anteriormente. Lógicamente, la mezcla de estrovirulina más triazol ha sido usada durante más de 20 años en los cultivos de trigo. Y supuestamente las sospechas de resistencia fueron cada vez más importantes, tanto en el productor como, por supuesto, también en las compañías. A partir de la cátedra de fitopatología de la Facultad de Agronomía se realizaron estudios realmente muy fuertes en el sentido de haber tomado aislados numerosos, como 80 aislados aproximadamente, y se han hecho las determinaciones moleculares, los estudios del caso para cada fungicida. Aquí contamos con un buen apoyo de la empresa BAF en el sentido de los recursos, porque estos son estudios muy caros, son de mucha inversión. La secuenciación molecular para demostrar si es por mutaciones y en qué lugar están, lleva realmente mucha inversión. Y las conclusiones a las que llegamos es que hoy Dreslera tritice repentis, el hongo causante de la mancha amarilla, no puede ser controlado en algunos casos por estrovirulinas. La sensibilidad y la resistencia se han demostrado frente al fungicida ciproconazol, y esto no es de extrañar porque en general la mezcla de azocistrobina más ciproconazole es la mezcla que inclusive genéricamente se ha utilizado más en Argentina y se sigue utilizando hasta el día de hoy, al igual que lo que sucede muchas veces en el cultivo de soja. En contraste, tanto el epoxiconazole, el proteoconazole y el propiconazole aún siguen siendo efectivos. Bueno, esta novedad realmente es importante porque nos hace cambiar un poco el paradigma del manejo de esta enfermedad. Estamos llevando adelante ahora los estudios sobre las carboxamidas,
junto con Francisco Sautúa, en la sensibilidad a este patógeno. Esperemos terminar pronto estos resultados para poder también difundirlo. Utilice cultivares tolerantes. Es difícil encontrar cultivares resistentes en manchas foliares. Hay algunas excepciones, pero en general cuando hay una mancha foliar es mucho más difícil encontrar, en comparación con roya, que es un biotrófico, cultivares resistentes. Piense que el tratamiento de semilla puede también ser muy importante, y esto en el marco de la resistencia es todavía doblemente importante, porque a través de la semilla se puede introducir una cepa resistente que quizás usted no tenía en su lote. Porque cada vez que aparezca la resistencia no significa que todas las 6 millones de hectáreas de trigo van a ser resistentes, sino que comienzan las fases de emergencia y de crecimiento. Y hay un punto central en este aspecto que todavía no lo dije. La resistencia es heredable. Significa que algunos individuos que comienzan a ser resistentes le van a transmitir a su descendencia este atributo de la resistencia. ¿Por qué? Porque es útil para la supervivencia de ellos. Bueno, la rotación de cultivo está más que claro, es un hongo que sobrevive en los rastrojos, y ya dejar degradar esos rastrojos a través de la incorporación de otro cultivo no susceptible va a ser muy importante. Y es uno de los pocos ejemplos donde el nitrógeno juega un papel importante en el manejo de esta enfermedad, ya que en realidad, si bien es una enfermedad muy importante, el patógeno es ciertamente débil. Necesita que el cultivo tenga algún estrés, en definitiva. Entonces, si está bien nutrido, si está bien vigoroso, es probable que esta enfermedad, este patógeno, le cueste no solamente ingresar y colonizar, sino multiplicarse. Va a ser más lento el crecimiento de la epidemia. Por eso siempre hay que chequear el nivel de nitrógeno. Monitoreo, es claro, a partir de incidencia, es decir, determinar la incidencia a partir de encañazón, y el umbral realmente para estos años ha bajado. Antes era un 30, 40, ahora es un 15, un 20% debido a esta aparición súbita de estas cepas resistentes. Es decir, un 15 a un 20%, estamos hablando que de 100 hojas, 15 tengan al menos una mancha de 2 milímetros, ya es momento de tomar la decisión a partir de encañazón. Y por supuesto los fungicidas, por lo que hemos hablado, uno tiene que verificar bien la eficiencia. Pero la recomendación que estamos dando, de acuerdo a nuestros ensayos, es que hay que complementar a estos fungicidas, no solamente con multisitios, sino también con algunos biofungicidas o bioinductores, y esto tiene que ver básicamente con moléculas que tengan relación con el aumento de las defensas de la planta. Recordemos que este es un patógeno relativamente débil, estoy hablando de fofitos, o inclusive, por ejemplo, el silicio. El silicio es un elemento muy frecuente en el planeta, sin embargo, la disponibilidad inmediata del silicio en la aplicación foliar junto con el fungicida nos ha dado dos resultados interesantes. En primer lugar, el engrosamiento de la pared celular de las células para el posterior ingreso del patógeno, lo cual se lo dificulta. Y el segundo, que además el silicio puede inducir defensas. Interesante los estudios que están por venir respecto a este tema. Vamos a cerrar trigo y vamos a decir que hay que usar variedades con resistencia genética. Las estrobinas y las carbosamidas aún son efectivas para las royas, algunas carbosamidas, aclaro. Los triazoles son ineficientes para roya naranja. La estrobina más triazol sigue siendo eficaz para ambas royas, y se confirma la resistencia del hongo causante de mancha amarilla a estrobirulinas y especialmente a ciproconazole, y por lo tanto hay que revisar también los tratamientos en semilla que se deberá usar. No llegue tarde, monitoree y use umbrales. Vamos al cultivo de cebada, un cultivo que realmente ha aumentado su superficie sembrada, más de 1 millón de hectáreas. Es un cultivo donde tenemos que pensar no solo en rendimiento, sino en calidad, ya que en gran parte se va al malteo de la cervecería. Y si cuando vemos nosotros la susceptibilidad de las variedades, y vemos, esto es de la fuente de Mario Cattaneo, de la página cebadacervecera.com, vemos que tanto Andrea sigue todavía, de alguna manera, estando en primer lugar, decía, ¿no? La variedad Andrea, hoy sabemos que si bien uno de los últimos reportes que se había hecho en el 2020 para mancha en red tenía un comportamiento intermedio, hoy podemos decir que debe estar en rojo por completo. Andrea es una de las variedades muy, muy susceptible a mancha en red. Y lo mismo sucede con Overture, que en general Overture la teníamos con muy buen comportamiento, y esto habrá que verificarlo más adelante por todo el equipo que trabaja en cebada.
pero estamos encontrando lotes que desde muy temprano Overture tiene mancha en red. Es decir, hoy vemos que el panorama sigue siendo liderado por uno de los cultivares más susceptibles que hay, que es Andrea, casi con un 35% de la superficie sembrada, de 1.300.000 totales. Especialmente hablo de la mancha en red porque es la enfermedad más importante. La mancha en red es una enfermedad que aparece en todas las regiones donde la cebada es cultivada, está presente en semilla y en rastrojo, y genera distintos tipos de síntomas, aunque el más común en Argentina es el típico mancha en red, donde observamos que muchas veces cruza las nervaduras, una necrosis que va a cruzar las nervaduras formando un típico reticulado como se observa acá, ¿no? Entonces, esta es la enfermedad más importante en Argentina, sin lugar a dudas. Acá esta fotografía es bastante más explícita en cuanto al reticulado, en cuanto a que no solamente hay necrosis a lo largo, sino también transversalmente en las nervaduras. Esta es la enfermedad mucho más importante, cuyas novedades son claves en nuestro país, tanto para Australia, por ejemplo, es un grave problema como parte de Europa. Esta enfermedad es causada por Dreslera teres, que se ha vuelto resistente en gran parte de los países que cultivan cebada. En nuestro país, junto con Francisco Sautúa, que estamos publicando un trabajo científico al respecto, hemos encontrado una multiresistencia. ¿Cuándo un hongo es multiresistente? Cuando es resistente a más de un grupo químico de fungicida o de diferente mecanismo de acción, para decirlo concretamente. En este caso se encontró resistencia a estrovirulina, resistencia a carboxamida, y este es un dato clave, importante, y también resistencia en algunas cepas al ciproconazol, ¿no? Al más usado triazol en Argentina durante más de 20 años. Simplemente para que vean aquí una fotografía de nuestros estudios, básicamente un preliminar que están viendo aquí. Acá están viendo una cepa del año 2008 que fue inoculada en estas plantas, y que esa cepa nunca había sido expuesta a las carboxamidas, ¿no? Esto se aplicó con carboxamidas y después se inoculó y no se observan prácticamente síntomas. Es decir, las carboxamidas, tanto una que estaba en el mercado hace algunos años ya y otra que fue lanzada hace 1 o 2 años, forma parte del Edipidil y forma parte de la Orquesta Ultra. Observamos que en la cepa sensible ambas carboxamidas resultaban realmente muy, pero muy efectivas. Sin embargo, cuando nosotros detectamos la resistencia, especialmente en algunas cepas que han provenido del sureste, básicamente en zona de Balcarce y algunos aledaños también, vemos que aún la aplicación de 10 partes por millón, y para que lo entiendan, 10 partes por millón es realmente un exceso de dosis, para decirlo de alguna manera, de la capacidad de control que podría ofrecer ese fungicida en una planta. Observamos que aún así, habiendo aplicado ambas carboxamidas, el hongo pudo generar una infección realmente severa, destructiva, ¿no? Independientemente del año de lanzamiento, esta cepa tiene una capacidad de mutación que la estamos tratando de divulgar porque es bastante inédita la combinación de mutaciones que tiene, ha hecho que se vuelva multiresistente. Llegamos a la escaldadura, también es una enfermedad importante, muchas veces con años más fríos o fechas más tempranas en ciertas variedades, merece su aplicación, merece su análisis. Luego, cuando se estabilizan las temperaturas hacia el aumento, este hongo no le gusta mucho el aumento de temperatura. La ramularia, que es otro ejemplo de patógeno multiresistente en el mundo, es decir, prácticamente hoy las carboxamidas están teniendo como químico, junto con quizás el clorotanlonil, que fue prohibido en Europa, los únicos componentes químicos que podían llegar a frenar esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad muy destructiva en ciertos años, es decir, afortunadamente es esporádica, y tenemos 5 desafíos y amenazas de ramularia para lo que sería la Argentina. Primero es el diagnóstico, que siempre es un problema porque hay manchas fisiológicas en cebada, a veces aparece en conjunto con mancha en red o mancha borrosa. Hay falta de genotipos resistentes en todo el mundo, si bien ya se ha encontrado alguna fuente de resistencia, todavía no está comercialmente cultivares resistentes. Hay resistencia a fungicidas, especialmente en todo el mundo se reportan permanentemente casos de resistencia de ramularia a determinados fungicidas. La tesis
de Ignacio Regarena, del INTA Malfredi, fue también claro en nuestro país y recientemente publicado su trabajo en relación a esto, a que es resistente a estrobirulinas en Argentina y ha caído su sensibilidad hacia ciertas carboxamidas y triazoles. Tenemos que identificar aún más, con más profundidad y estudio, el estrés abiótico que desencadena la infección y por eso lo hace más esporádico y agresivo en algunos años. Y básicamente nosotros en forma empírica sabemos que entre agosto y septiembre, si hay un exceso de lluvia, es muy probable que Ramularia tenga mucho más protagonismo. Y por supuesto definir el momento y las moléculas a aplicar por todo lo dicho anteriormente en relación a la resistencia. Bueno, simplemente el recuerdo de lo que ha hecho en su tesis Ignacio, básicamente de la confirmación, no solamente de las estrobilinas, sino a una caída también de eficiencia de ciertas carboxamidas y ciertas, por supuesto, triazoles. Bien, la mancha en red, spot, escaldadura, en general todas las manchas borrosas excepto Ramularia, podemos decir que los umbrales que hay en pleno macollaje se podría comenzar a tomar decisiones. Pleno macollaje, insisto, acá dice fin macollaje, pero debería decir pleno macollaje porque hoy la gravedad lo implica, es decir, aplicaciones tempranas en la cabeza del productor o técnico son las correctas. Son los umbrales de un 15 o un 20% de incidencia foliar, significaría que de 100 hojas, 15 al menos tengan una mancha, se tiene que tomar ya inmediata la decisión. Sin embargo, estos umbrales están bajo discusión, estudio, porque no es lo mismo tratar una cepa que se ha mostrado resistente a carboxamidas que tratar a un campo donde no están esas cepas presentes. Así que hoy estamos trabajando intensamente en descubrir la forma, no solamente química, sino también a través de inducción, a través de bioestimulantes o en general productos biorracionales, los llamamos nosotros, de cómo acompañar a los fungicidas que están cayendo en desgracia aún en las mejores alternativas como las carboxamidas que han salido en el mercado últimamente y que están teniendo inconvenientes en su control. En ciertos campos, repito, cuando sale la emergencia, no es que todos los 1.300.000 hectáreas de cebada están siendo resistentes, sino que se están dando en forma creciente, evolutiva. Bueno, y si uno tiene que construir de alguna manera la construcción del manejo integrado, uno tiene que pensar en elegir las mejores variedades. Esto en cebada es un problema porque la industria maltera tiene una gran injerencia en aceptar o rechazar algunas variedades respecto a su calidad. Sanidad de semilla, tanto para trigo, cebada, es clave para la mancha red y la mancha amarilla. Hoy hay que discutir cuáles son las moléculas que van. Se debe hacer obligatoriamente el análisis de semilla porque se puede introducir una semilla con cepas resistentes, rotación de cultivos, por supuesto, la fertilización nitrogenada de nitrógeno es fundamental con respecto al manejo, a la detención, a hacer más lenta a la mancha amarilla, por ejemplo. El manejo químico tiene que ver también con la posibilidad, en primer lugar, de un monitoreo obligatorio, estar permanentemente alerta y además tener presente en mente que uno va a estar monitoreando casos de resistencia posible. Y esto es clave, ¿no? Y también la utilización de fungicidas que hasta ahora tendríamos estrobilurina, mastriazol, multisitio, carboxamida. Todo esto no nos alcanza. La verdad que en el caso de la cebada no nos alcanza. O sea, vamos a tener que buscar alternativas de cómo colaborar, proteger y darle vida útil a los campos donde todavía no se ha registrado la resistencia. La incorporación de multisitios, bioquímicos, inductores como fosfitos, el silicio que lo he acabado de hablar, me parece que van a ser importantes. Por supuesto, desechar la utilización de la división de dosis o no respetar las dosis, es un problema. Es necesario respetar tanto el número de aplicaciones de carboxamidas, que no debe ser más de 2, incluyendo el tratamiento de semilla con carboxamida como si fuera una aplicación, y por supuesto evitar dividir las dosis. Finalmente, para decirles como mensaje, necesitamos incrementar las tácticas del manejo integrado. Cuando uno hace una revisión de cuál es la táctica más utilizada,
se encuentra que el control químico, tanto en semilla como foliar, es la medida más usada en los cultivos de trigo y de cebada. Paradójicamente, muchas veces los umbrales no se respetan o se hacen aplicaciones tardías. Y eso es entonces un doble problema, ¿no? Creo que las medianamente adaptadas tienen que ver con rotaciones, manejo cultural, resistencia genética, monitoreo, que deberían incrementarse en su frecuencia de uso. Y finalmente las poco utilizadas tienen que ver con el pronóstico de enfermedades. Sabemos que hay pronóstico para mancha en red, para escaladura y para otras enfermedades, control biológico y quizás los bioestimulantes, los inductores de defensa, los productos biorracionales puedan tener una participación, y vuelvo a insistir con esto, complementaria, no sustitutiva, en relación al control químico de estas enfermedades en los cereales de invierno. Agradezco a todos que durante toda mi vida me han nutrido, han colaborado en toda esta vida fitopatológica que tenemos bastante intensa, desde el doctor Lermero Rey, por supuesto la ingeniera Dora Barreto, que lamentablemente ya nos dejó, Francisco Sautúa, Alejandro Porfiri, Carlos Grosso, Oscar Pérez Hernández, son los que agradecemos, y por supuesto a la Cátedra de Fitopatología de la FAUA, y les invito a que visiten este link, Herbario Fitopatología, si necesitan más información al respecto, y además ahí van a encontrar las numerosas novedades y justamente fotografías que pueden ilustrar todo lo que hemos hablado aquí. Muchas gracias. Ramiro, te dejo el mando a vos. Bueno, Marcelo, los agradecidos somos nosotros, como siempre, clarísima y con muchas recomendaciones prácticas, que es lo que buscamos en estas charlas justamente, así que muchas gracias por eso, Marcelo, un gusto. No sé si te parece, podemos pasar a la parte más jugosa, si se quiere, que es darle la posibilidad a la audiencia, a los que quieran y puedan, sumarse a una reunión de Zoom para que puedan hacerte consultas a viva voz, más allá de que te transferiremos también las que pudieron haber ingresado por escrito en el sitio. Así que si estás de acuerdo, Marcelo, ¿te parece? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Es un momento interesante para discutir, analizar, tener otras visiones y compartir justamente esta discusión técnica que tan bien nos hacen a nosotros. Esa es la idea. Así que antes de pasar ese espacio, por las dudas si hay algunos que no se suman, les recordamos que la semana que viene habrá otra charla más a cargo de la doctora María Elena Otegui sobre fechas de siembra y genotipos en maíz. Herramientas para decidir una campaña difícil. Así que los invitamos a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde. Entonces, Marcelo, si te parece, nos vemos, y a toda la audiencia nos vemos en el espacio de consultas. Perfecto. Aguardamos. Antes de pasar al espacio de consultas, quiero volver a agradecer a las empresas que nos acompañan en esta charla: el producto fungicida Stinger de Corteva, las empresas Rizobacter, Ligier, Sumitomo Chemical y Sumit Agro. Hoy, como hace 50 años, todos los miércoles se juega el truco. Déjame correr esta como parda, va. Envido. No se quiere. Truco. ¿Qué tenés vos? Quiero. Sigue, parda. Quiero retruco. ¿Te tenés fe? ¡Quiero vale 4! ¿Esa que tenés vos? ¿Esa que me dijiste? Dale, mostrale. Que las grandes cosas no se corten. Prepara tus mezclas con Resospray Integrum. Permite aplicaciones sin corte de fases desde la primera hasta la última gota. Resospray Integrum. Mezclas sin cortes. Más de 30 grados en tu campo. Para que tu gota no se evapore, confía en Ligier Verde Bio, la fórmula más efectiva para escenarios de altas temperaturas. Usa Ligier Verde Bio, humectante, antievaporante, antiespumante. Coadyuvantes Ligier, respaldando la misión de cada gota. Presentamos Yamato Top, una exclusiva fórmula líquida más práctica y banda verde, que te asegura una mayor eficacia de control, alta selectividad en los cultivos, excelente poder residual y gran estabilidad ambiental. Elegí un tratamiento top. Elegí Yamato Top, de Sumit Agro.